Muy buenas noches a todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Lastimosamente, sé que para ustedes les toca nuevamente desarrollar la clase conmigo. La profe está bien, ya está en proceso de recuperación, pero por recomendaciones médicas está aún de reposo. Así que ya les hice llegar el saludo y los pensamientos filosóficos de ustedes. Así que muchas gracias por los saludos también que son para mí. Bien, entonces arrancamos. Sí, ya estamos un poquito, una cantidad ya considerable para dar inicio a la clase. Voy a iniciar la grabación y estamos. Bien, el tema que nos reúne hoy, o de lo que vamos a hablar en la fecha, es un poco el tema de anualidades en nuestra asignatura. Eh, Gracias por los deseos. Hasta el momento nosotros habíamos visto la siguiente situación. Teníamos, por ejemplo, un interés simple y un interés compuesto, donde trabajábamos solamente con dos flujos de pago, un valor inicial o un valor presente, a quien les aplicábamos una tasa de interés y a partir de ahí llegábamos a un valor futuro o a un monto. Pero eso no ocurre en realidad en el día a día. Es decir, que cuando uno hace operaciones con este tipo de instrumento financiero, hay varios pagos que se realizan entre esos dos, entre esos dos eventos, por llamarle de alguna manera. Por ejemplo, cuando nosotros retiramos algún electrodoméstico de una casa que se dedica a ese rubro y no lo hacemos el pago al contado, lo que hacemos es lo retiramos y vamos abonando las famosas cuotas, ¿verdad? Las famosas cuotas que pueden ser 12, 18, dependiendo de cuánto da nuestra capacidad de pago y cuánto cuesta el electrodoméstico que queremos. O cuando extraemos un crédito de algún banco, de alguna cooperativa, de alguna financiera, entonces ahí también tenemos pagos iguales que vamos dando a partir de que nos entreguen el dinero. Otro ejemplo de este tipo de instrumento financiero es el ahorro programado, por ejemplo. El ahorro programado es que cada uno mes a mes va depositando cierto dinero con el mismo monto. Ahora, si siempre tenemos que hablar del mismo monto cuando hablamos de anualidades. Entonces, veamos primeramente lo que es una anualidad y hoy vamos a ver solamente anualidades vencidas. Asimismo, Adriana, es en un tiempo determinado, ¿verdad? Puede que no sepamos también el tiempo determinado. Lo que sí tenemos que saber es que los periodos tienen que ser iguales. ¿A qué me refiero? Meses, semestres,
por ejemplo, trimestres, cuatrimestres, eso sí siempre tiene que estar establecido. Pero no podría darse el caso de que uno no sabe cuándo va a dejar de pagar. Y ahorita vamos a ver cuando veamos el tipo de anualidades para ver de qué se trata. Por ejemplo, vamos a definir primero lo que es una anualidad. Una anualidad se define como una sucesión de pagos, o sea, una serie de pagos que uno va realizando que son generalmente iguales. O sea, la misma cantidad que voy pagando, esa sucesión, voy siguiendo ese pago. El término de anualidad parece implicar que nos estamos refiriendo a que los pagos se efectúan cada año. Sin embargo, esto no es así. Como les había dicho, esto puede darse de manera mensual, de manera quincenal, de manera trimestral, cuatrimestral, todo lo que ya hemos visto con interés compuesto y su capitalización. Entonces, anualidad, a mí particularmente no es un nombre que me gusta mucho, yo prefiero llamarlo pagos uniformes, por ejemplo, porque son pagos o cobros que se hacen de manera uniforme. Pero hay algunos libros, o sea, el clásico de matemática financiera, a esto le llama anualidades. Entonces, primera cuestión que tienen que tener en claro es que no implica pagos anuales, sino que implica pagos sucesivos que se pueden dar con una tasa de interés que se capitaliza periódicamente. Y ahí mismo está en la definición que hizo la profe María Julia, que indica una serie definida, que es una sucesión de pagos iguales. Es importante esa palabra, que los pagos tienen que ser iguales, las formas periódicas también deben ser iguales. La clasificación, ahí la profe puso 3, que es lo que vamos a desarrollar nosotros porque son las que más se utilizan y las que más importan, ¿verdad? Yo quisiera hacer otra vez uso de la pizarra para poder hacer algunos gráficos, por más que mi letra sea un poco horrible. Pero hay ahí una clasificación de las anualidades por la fecha de pago. Entonces, veamos. Voy a empezar y tratar de hacer lo más visible mi letra, o lo más entendible posible. Vamos a dar entonces hoy anualidades. Dijimos que nosotros veníamos trabajando de la siguiente manera. O sea que teníamos, por ejemplo, un periodo inicial, ¿cierto? Un periodo inicial acá, 0, y llamámosle un periodo final acá, pero en vez de poner 0 vamos a poner qué es lo que hacíamos acá. Acá teníamos un valor presente o un valor actual o un capital, ¿sí? O sea, son sinónimos, el mismo nombre que vamos manejando ahí. ¿Qué le hacíamos a esto? Le aplicábamos una tasa de interés, ¿cierto? Un interés a este capital, al valor presente o al valor futuro, y obteníamos, perdón, el valor presente, y obteníamos un monto, ¿cierto? O un valor futuro, que son sinónimos. Esto es lo que ocurría, lo que íbamos haciendo hasta ahora. Bueno, en realidad, lo que vamos a hacer con anualidades es lo siguiente. Vamos a tener nosotros, acá, uno ahí. Vamos a tener lo siguiente, el momento cero, desde donde empezamos a hacer la negociación, la transacción o la operación. Luego tendremos un momento 1, un momento 2, un momento 3, o sea, son periodos esto, y vamos a llegar a un periodo n. Un periodo n, así. Bueno, como les dije acá, esto no siempre ocurre así. Entonces, en la vida real lo que pasa es lo siguiente. Entonces, acá, ¿qué ocurre? Yo tengo varios flujos o varios pagos cuando hacemos, como les dije, el ejemplo de retirar un electrodoméstico o de hacer un préstamo e ir abonando las cuotas del pago del préstamo. Bien, entonces, acá realizo un pago. Vamos a hacer, por ejemplo, que va acá. También se le conoce como renta. Por eso se utiliza la letra R. La puede ser así. O también la letra A. Otros utilizan la letra A. Por ejemplo, puede darse también el caso de que tengamos así. Acá vamos a poner n-1 y acá n-1 y n.
También se puede realizar el pago al inicio, que le llamamos A, pero como ya estamos usando R, voy a poner nomás también R por la fórmula que usa el libro, que usa la profe María Julia. Entonces R, 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 R y R. Y acá estamos viendo clasificación de pagos. ¿Sí? Acá estamos viendo clasificación de pagos para poder trabajar. Entonces, de aquí, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Entonces ya tenemos ya. Esto es lo que les dije en un principio. Valor presente, valor actual o capital, le invertimos una tasa de interés y tenemos un monto o un valor futuro. Lo que vamos a hacer ahora es estudiar que se realice el mismo pago, o sea, ven acá, el mismo pago. Este es el mismo valor, RRR, ¿verdad? Si acá es $100, es $100. Si es 800.000, es 800.000. Si es 500.000, es 500.000. Pero tiene que ser los mismos pagos siempre. Y el periodo también tiene que ser igual. Este uno, por ejemplo, puede ser, acá, por ejemplo, puede ser un trimestre. Entonces acá sería ya el segundo trimestre. No necesariamente nos estamos refiriendo a un mes, un 15 días o a un año. Entonces, estas anualidades para mí, yo voy a recalcarles esto para que les quede claro. En cualquier libro van a encontrar eso, que anualidades es equivalente a pagos uniformes. A mí me gusta usar esa uniformes. Entonces no tiene nada que ver, profe, con año. En el principio, por ejemplo, yo pensé que era cada año, pero no es así, como estás explicando. Así es, Adriana. O sea, probablemente me toca investigar un poco más en esta área. Probablemente, porque no encontré en todos los libros que he leído, ¿por qué le llaman anualidades? Seguramente cuando se inició, vieron que no hay luego una historia de la matemática financiera en sí. Cuando se inició seguramente en esta ciencia, Hola, ya llegó. probablemente lo que ocurría es que esos pagos se hacían cada año, por eso le llamaban anualidades. Pero por eso recalco que las anualidades no se refieren a pagos anuales, sino pueden ser de acuerdo a los periodos que indique el problema o que en la vida real yo llegue a un acuerdo con la entidad financiera o con la casa de electrodoméstico o con la operación financiera que esté haciendo. Eso es lo que significa. Entonces, como toda ciencia tiene su historia, yo creo que de ahí seguramente vino. Lo mismo que, por ejemplo, los pagos. Algunos le llaman, o las ganancias. Ustedes seguramente ven utilidad, ¿verdad? Algunos le llaman utilidad, otros le llaman renta, otros le llaman ganancia. También las traducciones juegan ahí su papel, ¿verdad? O sea, todo está entrelazado. Pero entiendan que anualidades pueden ser anuales, mensuales, semestrales, cuatrimestrales, todo ese periodo que vieron en interés compuesto. Espero que hayan entendido, que les haya quedado bien claro. A ver, este concepto de anualidad puede ser, como les dije, sustituida por cuotas, rentas. Puede ser sustituida por pago periódico. Puede ser sustituido por abono. ¿Verdad? Todas esas frases valen con tal de que cumplan esas características. ¿Verdad? A ver. ¿Cuál es la condición que se tiene que dar para que hablemos entonces de anualidades? Vamos a anotar acá, la condición. Entonces, la condición es la siguiente. Primero, flujos, ¿vale? Los flujos, estos pagos, ¿verdad? Flujos con el mismo importe, o sea, que los flujos sean del mismo importe. Y la otra es que los periodos sean uniformes. Los periodos sean uniformes. Eso es lo que significa, ¿verdad? Entonces, estas dos condiciones cuando se da, ya le pueden llamar a usted anualidad, le pueden llamar pagos uniformes, le pueden llamar que estas son rentas, etc. Y buenas noches a los que van ingresando y muchas gracias por los saludos. Bueno, estas anualidades se pueden clasificar de la siguiente manera. Yo voy a hacer una clasificación general a modo de conocimiento de ustedes nada más. No vamos a detallar cada uno, pero es importante que ustedes sepan que estos existen. Entonces, a ver, vamos a clasificar las anualidades en 4 grandes grupos. Entonces vamos a poner acá.
vamos a hacer como un mapa conceptual. Anualidades. Y lo vamos a dividir según sea el primero, que en algunos libros lo llaman según el tiempo, ¿verdad? O si no, a ver, el tiempo. Esa puede ser una clasificación. El otro o la otra clasificación puede ser según los pagos. Según los pagos. Un tercero va a ser según los intereses. Y un cuarto que es según el momento de iniciación de la anualidad. Entonces vamos a poner el momento de iniciación o de inicio de la anualidad. Así se clasifican estos. Bueno, primero, según el tiempo puede ser, a su vez, ciertas o contingentes. Contingentes. Bueno, ¿a qué se refiere con ciertas? Ciertas es cuando uno tiene, o sea, cuando uno sabe cuándo comienza el pago y cuándo termina el pago. Bueno, 18 cuotas, un televisor, 18 cuotas de 800.000. Y ahora, hoy 30 de abril lo compro. Y entonces yo sé que es de hoy a 18 pagos, yo termino de pagar. Entonces esa es una anualidad porque voy pagando una misma cuota. O, por ejemplo, las famosas ruedas que hay en las cooperativas. Entonces yo sé que, esa es para una contingente, le voy a mostrar después del ejemplo. Eso, olvídate. Los pagos de los créditos de la cooperativa, me refiero. O sea, uno quita un crédito y va abonando. Esas son unas ciertas porque uno sabe cuándo empieza y cuándo termina de pagar. Entonces la rueda es otro ejemplo porque ahí depende mucho de la entidad. Sí, vamos a dejarnos más de lado eso para que no les confunda. Entonces, ciertas son las que uno conoce cuándo empieza a pagar y cuándo termina de pagar. A esa le llaman anualidades ciertas. Anualidades también pueden ser contingentes. ¿A qué le llamamos contingente? Es aquel en la cual la fecha del primer pago o la fecha del último pago o ambas no se conoce o dependen de algún suceso que se sabe que va a ocurrir, pero no sabemos cuándo va a ocurrir. ¿Qué puede ser un ejemplo de eso? ¿Qué ustedes piensan que puede ser una anualidad? Uno que va pagando. Vamos a suponer que yo empiezo a pagar hoy y no sé cuándo voy a utilizar, pero voy pagando el mismo precio mensualmente, por ejemplo. Vamos a dar. ¿Y el ahorro a plazo programado? Ese vos sabés cuándo vas a retirar. Vos sabés que ese programado cuándo vas a retirar. Acá no sabes cuándo vas a necesitar de eso. Por ejemplo, el seguro de vida. Ese es una contingente, sí, ¿verdad? El seguro de vida es un clásico ejemplo, o lo que pagamos en servicio funerario, por ejemplo. Esa es una anualidad contingente. ¿Por qué? Porque uno empieza a pagar hoy. Entonces te dicen, bueno, tienes que empezar a pagar porque tienes que tener cierta antigüedad para poder usufructuar. Entonces uno va pagando el seguro de vida o va pagando los servicios funerarios, pero sabemos que tiene una fecha de inicio, pero no sabemos cuándo eso vamos a dejar de pagar. Evidentemente la muerte es incierta, entonces ahí no sabemos nosotros cuándo dejaremos de pagar. A eso nos referimos con contingentes. Entonces cuando... Sí. Puede ser también eso que paga una cooperativa, por ejemplo, como aporte y solidaridad. Eso también puede ser. Por ejemplo, la solidaridad. Ese es un buen ejemplo. Porque, a ver, hay veces que sí uno sabe, ¿verdad? Bueno, me voy a ponerme al día porque, qué sé yo, me voy a casar y voy a cobrar por matrimonio. O me voy a poner al día, pero vamos a suponer en la solidaridad en un caso particular, un accidente o una internación, ¿verdad? Que hay algunos que te cubren. Entonces, vos vas pagando solidaridad, pero no sabes cuándo vas a utilizar. Otro excelente ejemplo. ¿Ven? Entonces a eso nos referimos según esa clasificación. Después está según los pagos, y esta es la que nosotros vamos a utilizar y nos vamos a centrar hoy en una de ellas. Según el pago que uno hace, hay una que es vencida y hay una que es anticipada.
Vamos a hacer un ejemplo. Las vencidas son los pagos que uno realiza al final del periodo. O sea, cuando vence, por ejemplo, hoy 30 de abril, yo me fui a cierto banco, extraje un préstamo, me dice acá, señor, firmo todo, dentro de un mes es su fecha de vencimiento de la primera cuota. Por eso se llama vencida. Entonces yo retiro el dinero hoy o dispongo de ese dinero hoy y dentro de un mes empiezo a dar el pago o la renta o la anualidad, como le quieran llamar, o pagar la cuota, como sería lo más correcto para nosotros decirlo. Entonces eso se da al final, el pago se da al final del periodo. Entonces son cuotas mensuales generalmente y se da al final. También puede ser trimestral o lo que sea, pero vamos a la práctica. Hoy lo que nosotros conocemos y quien más, quien menos, entre nosotros habrá hecho algún préstamo. Entonces extrae el préstamo hoy y ya sabe que el 30 tiene que pagar. O le ponen, bueno, tu cuota vence el 5, te damos 5 días de plazo, pero ya sabes que al final del periodo es ese 5 de junio sería ahora. Pero tenés una fecha de vencimiento y no pagas al instante. En cambio, el anticipado es el siguiente. Bueno, señor, yo quiero comprar esa estufa, qué sé yo. Y también vamos a hablar de esas, de sacar un préstamo para cubrir otro préstamo o de traer otro préstamo acá para llevar allá. Eso también es muy buen ejemplo que vamos a ver seguramente en otra parte. Es otro instrumento financiero. Ese es genial. Algunos lo llaman bicicleta, otros nombres también reciben el folclore del mundo de las finanzas. Pero, a ver, ¿cuál sería el anticipado? El anticipado es el siguiente. Por ejemplo, voy a comprar la estufa que dije, porque ahora vamos a empezar con el frío, qué sé yo, cualquier historia. O van a decir, bueno, me voy a comprar una mega calculadora para mi clase de financiera porque ahora vamos a usar logaritmo y un exponencial medio argel totalmente y es re difícil de hacer porque si tenemos esa calculadora como la mía, esta, tenemos que hacer paso a paso, o sea, la que nos da el ministerio. Entonces voy a comprarme una buena calculadora. Entonces te vas para comprar de una casa de electrodomésticos y te dice, la anticipada es, bueno, señor, te damos esta calculadora que todo el mundo quiere, pero la condición es de que si vos llevas hoy, tenés que pagar hoy la primera cuota. Entonces, al inicio de la operación se hace eso. O sea, no confundir con pagar antes de la fecha, pagar a la mitad del mes, por ejemplo, ¿verdad? Hay casas que no te permiten luego hacer ese pago. Significa que en el momento en que vos hiciste hoy 30, entonces hoy 30 hago ya, ese ya cubre el primer periodo. Entonces, ese gráfico, si miran ahora, que yo les hice acá al propósito, son estos dos. ¿Ven? Y acá hay que borrar esto porque esto no puede estar. Miren, acá está. Esta es una anualidad vencida. ¿Por qué es una anualidad vencida? Acá yo compro saco mi préstamo. Dentro de un mes pago. Entonces acá está el primer periodo. Después en el segundo mes, en el tercero y voy hasta el último. Ahora, este es una anticipada. O sea, en el primer periodo, al inicio del periodo yo pago. Acá también, al inicio del periodo, cuando termina el 1 y empieza el 2, yo pago la segunda cuota o realizo el segundo pago. Esa es la diferencia. Y se diferencian muy poco en la fórmula. Uno tiene n, otro tiene n-1, pero ven, este sigue siendo, acá se ganan nomás intereses, ¿verdad? Pero no nos vamos a detener en esto porque se van a ver con la profe María Julia seguramente, o conmigo nuevamente el otro viernes. Vamos a ver cómo llegamos con la profe. Pero hoy vamos a dar anualidad vencida, donde que les quede claro que lo que se hace es, se paga al final de cada periodo. No es en el momento en que uno empieza a hacer la operación. Profe, y en esa anualidad vencido puede entrar también o no puede pagarse antes de la fecha de vencimiento, como dije, o sí también. Sí, depende, pero ese va a seguir siendo tu contrato, por decirlo de alguna manera, Sí, va a seguir siendo vencida. vencido, ¿verdad? sí. O sea, vos no, Entiendo. ahí, por ejemplo, generalmente no obtenés ningún beneficio. Hay veces que te perjudica inclusive pagar adelantado. Hay veces que te van a la cooperativa y extraes vos para tener nomás calificación, por ejemplo.
y sacan 6 meses nomás. Y después vos querés ir a pagar todo así de una vez y te dicen, no, no se puede, o sí podés y perdés una calificación, ¿verdad? Porque el objetivo no es eso, no es que vos utilices en ese sentido el dinero. O hay veces que vos te vas a pagar y pagaste solamente ese mes, pero el de ese mes, sí o sí, ellos te tenían que haber cobrado y lo que vos hiciste fue adelantar. Y por más que vos hayas pagado el 15 y vence el 24, entonces a partir del 24 recién podés pagar. Entonces el 24 te dicen, señor, todavía no pagaste este mes. Pero yo pagué el 15, no, pero este mes nosotros registramos el pago a partir del 24. Depende mucho del tipo de contrato que uno haga. En serio, profe, no sabía eso sobre los préstamos. Sí. Así mismo, el servicio de TV se paga así. Así mismo. Hay veces que... Depende mucho del tipo de operación que uno hace. Entonces, lo que uno tiene que hacer es del revés. Lo que ustedes tienen que hacer ahora es lo que estamos dando, trasladar a las operaciones que hacen, ¿verdad? Y hacerse en la cabeza la idea. Bueno, por ejemplo, si pago mi préstamo es vencido, ¿verdad? Porque yo tengo una fecha de vencimiento. Después, el de la tele o el servicio de internet, por ejemplo, ellos vienen, te colocan todo y vos no pagás al instante, ¿verdad? Ese también es otro tipo que vamos a ver enseguida. Se puede dar una combinación de ellas. A ver, vamos a continuar con la clasificación para ir quitándonos las dudas. Muy bien, según los intereses, ¿verdad? Según los intereses pueden ser, entonces, vencida y anticipada ya les queda claro. Vencida es cuando se realiza un periodo después, a ver, este es el periodo. Vamos a suponer, acá empezamos, vamos a hacer bien porque con la llamada ahí. Cada ejercicio de la diapositiva con esa agua. Empezamos acá. Este es el momento cero en que nos ubicamos para poder hacer el préstamo, ponernos la soga al cuello, quitar un electrodoméstico. Entonces, este es el momento. Acá termina el primer periodo. Este primer periodo, un periodo, puede ser mensual, semestral, trimestral, cuatrimestral. Acá realizas tu pago, que le llama renta, o tu cuota. Entonces ahí es vencido. Al final del periodo, haces el pago. Anticipada, en cambio, vos al inicio, hoy, bueno, ahora hago el préstamo, o ahora voy a retirar este electrodoméstico, pero tenés que pagar ya para poder llevar el primer pago hoy. Entonces, este es anticipado. Se paga al inicio del periodo. Se paga al inicio del primer periodo. ¿Sí? Acá hay un periodo, la misma cosa. Periodo de pago. Entonces, anticipada es pagar desde el momento que retiras o de que efectúas la operación o la transacción, y vencida es cuando haces al final del primer periodo. Espero que ahora les quede un poquito más claro cómo vamos a trabajar en esta parte. Súper bien, profe. Yo, por ejemplo, cuando saqué mi primer electrodoméstico de Tupi, a crédito me pidieron para pagar En el cuando instante del pago. retiré, ¿verdad? Sí, anticipado. Y después, en otra ocasión, ya pude pagar vencido, o sea, en 30 días. Inclusive hay más. Hay algunos que te dicen, y vamos a ver, según el momento de inicio de la anualidad, algunos te dicen, podés llevar ahora y realizar el primer pago en 60 días, en 90 días. Eso por ejemplo, se saca ya por enero o por diciembre, quitan esa promoción, ¿verdad? O sea, en diciembre generalmente son todos ricos y poderosos, ¿verdad? Y en enero, en febrero, por ahí, entonces, ¿qué se hace? Sacan promociones en la casa de electrodomésticos y te dicen, vení a retirar tu aire acondicionado, hace re calor. Sí, no hay problema, Julio. No sé si la parte importante te refería a esto que está en rojo en la pizarra. A ver, te dicen, bueno, dentro de 90 días vas a pagar tu primera cuota. ¿Qué ocurre entonces en ese momento? Entonces, vamos a tocar ya ese tema acá. Ese está en esta parte. En el momento de inicio de la anualidad. ¿Cómo puede ser ese momento de inicio? Y puede ser diferido. Voy a leer acá mi chat porque me colgó. Exactamente. A ver, Julio, mira, acá tenés la vencida y tenés la anticipada. Tenés de 0 a 1, o sea, este es tu primer periodo de pago, que puede ser mensual, semestral, anual, como quieras, trimestral, cuatrimestral, quincenal.
pero lo que importa es que se pague al final del periodo. Hoy adquiriste tu electrodoméstico, o hoy sacas tu préstamo y pagas recién al final del primer periodo, o sea, dentro de un mes, o dentro de 6 meses, o dentro de un trimestre, o dentro de un cuatrimestre. ¿De acuerdo? Cómo operes o cómo negocies con la otra parte. En cambio, cuando haces anticipada, que generalmente ahí hace, si toda una casa de electrodomésticos la compañera, para el primer electrodoméstico, antes que entres a formar parte de su cartera de clientes, ellos te dicen, ven así, no, esta gana y no sé, vamos a ver, no me gusta, entonces le vamos a hacer pagar. O vamos a probarle cómo es y algo así. Son digamos, estrategias que hace la empresa, ¿verdad? Que buscan. Entonces dicen, no, a lo mejor con eso ellos necesitan sí o sí para cubrir también o para honrar sus deudas adquiridas, pago de local, qué sé yo, ¿verdad? Entonces ellos necesitan que cuando se mueva la mercadería, ellos tengan por lo menos una parte de eso. Entonces, al principio cuando uno hace el pago es anticipada y al final del periodo, o sea, te dan un plazo para que vos pagues dentro de un periodo establecido, entonces ese ya es vencido. Entonces te dicen ahí famoso, tu cuota vence cada 30 o cada 5. Entonces tenés del 1 al 5 para pagar sin intereses, después ya se te genera interés y ya perdés tu calificación como socio, qué sé yo, etcétera. Por ahí va, o como cliente. Ahora, también te pueden decir que sea inmediata. E inmediata no tienen que confundir con anticipada. Inmediata es cuando yo te digo, bueno, Tomás, por favor tu teléfono, lleva acá, nos vemos en un mes, me pagas. Ahí inicia la transacción, pero vos le podés pagar en forma anticipada o en forma vencida. Pero ya dicen, ¿va a empezar nuestro pago ahora o va a empezar dentro de un mes? Se hace inmediatamente el trato, por decir de alguna manera. Y ahí lo otro que es diferida. ¿Qué es diferida? Ahí como dijo Adriana, bueno, ahora lo que voy a necesitar es 1000 pero eso no entra como parte de la cuota, ese para hacer la fotocopia de tu cédula, ¿verdad? Famoso era propaganda de una marca de moto. Entonces te cobraban 1000 para hacer la fotocopia de tu cédula, para poder llenar el contrato, y te dice que dentro de 90 días vas a poder pagar. Entonces se difiere el trato. Y en ese 90 días te puede decir, bueno, este 90 días generalmente ahí son anticipadas. Va a ser el primer periodo, entonces a partir de acá vas a empezar a pagar 18 cuotas. O ahí también puede darse la combinación de que sea diferida, vencida. Entonces todo eso se puede dar. Imagínense la combinación que puede haber acá, pero nosotros solamente vamos a estudiar en este curso las vencidas, las anticipadas y las diferidas. Las próximas 3 clases vamos a encarar eso, o sea, las próximas 2, porque hoy ya vamos a dar vencida. Probablemente conmigo le dan anticipada y diferida ya va a ser con la profesora. ¿Puedes explicar otra vez eso de diferidas? No entendí bien. Diferida es cuando te dice, por ejemplo, bueno, venía a retirar, ahí está en el chat, venía a retirar tu moto y el primer pago lo vas a realizar en 90 días. O venía a retirar tu televisor y vas a pagar, porque ahí es donde más ocurre, con las casas de electrodomésticos o cuando vas a adquirir un bien. Generalmente con los créditos no pagan, no ocurre eso, ¿verdad? Por ejemplo, compramos un crédito a crédito de una impresora láser, ¿verdad? En el cual vas a pagar vos mediante 12 abonos mensuales o 12 cuotas anticipadas. Y el primer pago vas a llevar dentro de 3 meses, te dice. A ver, vencida es julio lo siguiente. Vencida ya anticipada. Anticipada es desde el momento en que haces el trato o desde que haces la operación. A ver, te vas a una casa de electrodomésticos, querés retirar vos un televisor, querés pagar en 6 pagos o en 6 cuotas, como se diga. Y te dicen, señor, vas a llevar hoy tu televisor, pero tenés que pagar hoy la primera cuota. Con esa condición te vamos a dar el televisor. Y ese es una anticipada. En el momento en que uno realiza, si miras en la pizarra, hoy es el 0 y en el momento en que retiras el televisor, pagas. Entonces, ese es anticipado. En cambio, si te dice, dentro de un mes vas a pagar, o las cuotas son mensuales, entonces hoy es el 30 y tu próxima cuota vende tanto, entonces ahí pagas de esa manera. Bien, entonces hay otro que es según los intereses, que puede ser simples
que pueden ser simples o pueden ser generales. Bueno, el interés simple es cuando el pago coincide con el periodo de capitalización. O sea, cuando vos vamos a depositar ahorros, vamos a encontrar ahorros programados. Entonces, hacemos ahorros programados mensualmente y eso el banco me hace capitalizar mensualmente, me genera un pequeño interés para mí. ¿Sí? Entonces, a eso se refiere con simple. En cambio general es cuando no coincide el periodo de capitalización con el pago. Por ejemplo, yo cobro de manera quincenal y si yo guardo a fin de mes, seguro que voy a destinar para otro lado ese dinero. Entonces voy a depositar nomás ya mi ahorro programado ahora en el banco, pero ellos en el mes recién ellos efectúan. Entonces cuando yo pague la segunda parte en el mes, ahí recién ellos capitalizan. Ese es el general. El simple es cuando vos entregás, ya te capitaliza. Es lo que les decía más o menos hace rato, creo que Adriana, cuando pagábamos antes. Si vos te vas para pagar tu cuota y que vence el 30 y te vas a pagar antes, entonces es uno general, ¿verdad? Entonces hay veces que el banco no considera y tiene que esperar que coincida con el periodo de capitalización para poder cobrar. Entonces ahí está la explicación del por qué hay veces que uno se va para pagar antes y hay algunos lugares donde no podés luego pagar antes. No le habilita luego el sistema porque hace que sea el sistema de interés simple, que vos deposites desde el momento que eso se pueda capitalizar. No antes, después sí con un montón de intereses. Julio. Hace algunos años atrás yo había metido en una cooperativa 5 millones de ahorro a plazo fijo. He capitalizado, ¿cómo era? Capitalizable trimestralmente a 8% de interés. Así me dijo, pero en ese momento yo no entendía tanto el tema de los intereses. Claro, no era el interés efectivo eso, era un interés nominal, ¿verdad? No era el interés verdadero que vimos en la clase anterior. Y ese es así. Y eso es lo que ocurre, ¿verdad? Uno va, entonces ahí, por ejemplo, si vos depositas antes que ellos, el ahorro programado, por ejemplo, porque ellos utilizan el ahorro, no puedes quitar antes, o sea, se puede, pero es un montón de perder los beneficios que tenías y otras cuestiones, ¿verdad? Pero esta es la clasificación de anualidades y nosotros vamos a dar entonces vencidas, anticipadas y diferidas. Sí, Profe, sí. ¿me podría explicar nuevamente lo que era diferida? No se me quedó bien claro. Sin problema. Diferida significa que vos venís conmigo hoy, yo te vendo esta calculadora. Te digo, bueno, te voy a vender esta calculadora por 200.000. Y te voy a cobrar cuatro cuotas, mira, te voy a dar sin intereses. 4 cuotas de 50.000 te voy a cobrar. Tomás nomás lleva ahora que estamos en abril, mayo prácticamente. Y a partir de cuando termine el semestre, cuando empiece el segundo semestre, recién pagame. A partir de agosto pagame. Ahora yo te presto nomás y vos tenés. Entonces ahí diferimos. No se hace hoy el 30 de abril. Empezamos. Yo ya te doy esto. Vos ya tenés contigo. O sea, en realidad la operación ya se hizo de alguna manera. Porque yo ya me despojé de mi calculadora. Pero vos me vas a empezar a pagar dentro de 90 días recién. O dentro de 4 meses. Ahí nosotros diferimos el momento de hacer efectivo el pago o la negociación, por decir de alguna manera. Entonces se pasa a que vos me pagues ahora o al final dentro de un mes o dentro de 15 días, entonces diferimos. Entonces el primer pago se realizará, eso se llega a un acuerdo. Y ahí ya va a ser mensual después. Vos me tenés que pagar desde agosto, me vas a pagar agosto, septiembre, octubre, noviembre, hasta que me pagues todo. ¿Está bien? Espero que haya aclarado tu... Ya entendí, gracias. Dale. Puede darse la situación o puede darse el caso de tener una combinación de este instrumento. A ver, puedo tener yo, por ejemplo, una anualidad cierta que sea simple, que sea vencida y que sea inmediata. Entonces puede dar, no es que uno es exclusivo de cada uno de ellos, ¿verdad? Porque puede ser una que sea cierta. Por ejemplo, el préstamo. Un préstamo es un clásico ejemplo de que sea cierta. ¿Por qué? Hoy yo te doy el dinero, hoy vos firmás los pagarés, tenemos 18 pagos, o sea, sabes cuándo empezás a pagar
sabes cuándo terminas a pagar. Va a ser vencida porque me vas a pagar dentro de un mes, vas a realizar el primer pago. Va a ser simple porque cada mes se va a capitalizar otra vez tu deuda. Y va a ser inmediata porque ahora vos llevas y ahora yo ya te digo que dentro de un mes vas a pagar. O sea, eso es lo que nos confunda, esa inmediata que es vencida, anticipada con diferida. Por eso tocamos esos tres en esta asignatura para que no confundan. Esa diferida puede ser vencida o anticipada otra vez. No es para confundirles, pero tienen que tratar nomás. Esa diferida se refiere que comprar esta calculadora, voy a hacer esperar nomás. Voy a esperar nomás porque ahora no tengo. Decir, pero vos necesitas ahora esta calculadora para poder hacer o para poder desarrollar los ejercicios de matemática financiera. Entonces, en vez de esperar a que vos tengas dentro de 6 meses el dinero que te va a sobrar para poder comprar esa calculadora, yo ya te doy la calculadora, pero vos me pagás en 6 meses. Que es diferente a tener vencida o anticipada, ¿verdad? Ahora, ese diferido, cuando nosotros llegamos, bueno, al final del semestre, cuando inicia el semestre que viene, nos encontramos otra vez. Y vos me decís, ahora ni son los primeros días de agosto, dame a fin de mes, voy a pagar. Y ese sería una vencida. Entonces, llegamos allá a un acuerdo, está bien. Ahora empezamos el segundo semestre, hoy estamos en los primeros días de agosto y en fin de mes pagamos. Ahí empecé a hacerme el primer pago. Entonces, ahí es una diferida vencida. O nos vemos el 5 de agosto y ya me decís, qué suerte que ya te veo, ya te cobro tomar, ya te pago ya luego el primero. Entonces ahí es una anticipada. Desde ese momento en que nos vimos otra vez, vos ya me pagaste. Diferimos el pago, pero lo hicimos ahora de manera anticipada. Esa combinación se puede dar. No sé si les confundí más o si se entiende más o menos lo que estamos haciendo. Voy a tomar un poco de agua porque se me seca la garganta porque hablo demasiado. Se entiende, profesor, más o menos. Profe, si yo te pregunto mucho es porque quiero entender hasta el punto de que pueda diferenciar cada ejercicio, ¿cómo te voy a decir? De una. No, y yo quiero que consulten, ¿verdad? Porque así se nota que están por ejemplo, del otro lado. O sea, no, si es que pido disculpas si dije algo mal, ¿verdad? Pero yo quiero que consulten porque así me doy cuenta de que están atendiendo. Porque yo sé que uno está solo acá y parece que le hablan mal a la computadora. Pero es así. Profe, Sí, Adriana o Camila. te puedo pedir una última cosa. Sí, ¿Podés aclarar otra vez el de inmediata? sí, es la inmediata es que llegamos a un acuerdo hoy y vos me decís, bueno, vamos a pagar dentro de un mes. Entonces, dentro de un mes vos me vas a pagar ya. O me decís, bueno, ahora ya te pago. Inmediatamente se empieza a negociar para ser vencida o ser anticipada. Ah, en el momento ya se decide. En el momento decimos, bueno, va a ser vencida o va a ser anticipada. Este también se dice en el momento, pero vamos a empezar a pagar dentro de 3 meses. Es la diferida. Diferís tu momento de realizar el pago. ¿Sí? Profe, Sí. Gracias, y, profe. y diferida puede ser a partir de cuántos meses, de 45 días, porque hay No, no. préstamos o No, que no, son a partir de 45 días. Sí, Que serían un mes y 15 días. esa es política ya de la institución. Eso depende de cada, no hay un margen establecido para él. ¿Verdad? Entonces, generalmente O sea, lo que que del hace, trato nomás depende. exactamente, depende del contrato que uno haga. Es el famoso ejemplo de lo que hacen en IPUCU enero, te sacan una promoción, IPUCU enero, para hacerte un préstamo. Entonces, vos enero estás lamentable financieramente. Entonces, ¿qué hace la casa de crédito? Te presta un dinero y te dice, bueno, yo te doy ya el dinero ahora, pero dentro de 90 días o de 60 días, allá en marzo, lista de útiles, si sos papá y eso ya viene lista de útiles, un montón de cosas, ahí recién vas a empezar a pagar. Ahí entonces se hace una diferida. Y ahí puede ser otra vez anticipada o vencida, ¿verdad? Si te dice, bueno, ¿te acordás los 90 días? Hoy se cumplen los 90 días. ¿O me vas a pagar hoy o me vas a pagar otra vez a partir de hoy dentro de un mes? Que generalmente en vez de 90 ya va a ser 120 días, ¿verdad? Pero ahí vos volvés a hablar con el otro o con las partes para poder decir, bueno, vas a pagar ahora, entonces es anticipada. No, voy a pagar al final. O algunos hacen esa estrategia. En realidad lo que te esperan son 60 días, pero te dice que en 90 vas a pagar porque tiene una anualidad vencida, ¿verdad?
Te dice, wow, 90 días, porque pero en realidad dentro de 60, entonces es 60 días, y lo que ocurre, vos pagás al final de ese 60 días o al final de ese periodo, que serían 90 días. Entonces, inmediata, repito, inmediata es, ahora mismo llegamos al acuerdo, bueno, vos me pagás ahora uno o me vas a pagar dentro de un mes. Ese es. Y diferida es dentro de 3 meses, vemos si vos me vas a pagar al instante o me vas a pagar otra vez dentro de un mes. Es como yo te doy y yo me voy y dentro de 3 meses hablamos y vemos cómo arreglamos. Sabemos bien que eso no ocurre así, pero para que entiendan nomás, ¿verdad? O sea, profe, lo que tengo entendido es que vencida se paga mensualmente, anticipada ya se paga en el lapso y diferida vendría a ser que el pago va a variar, o puede ser vencida o puede ser anticipada. Así mismo, inmediata y diferida puede ser vencida o anticipada. Sí. Ahora hay algo que dijiste ahí que te quiero aclarar. Mm. Vencida significa mensualmente, no, puede ser también semestral, puede ser trimestral, lo que sea. Vencida sí. significa que la haces al final del periodo de pago. Sí. Si vos me decís mensual, al final del mes. Si me decís semestral, al final del semestre. Anticipada es, si es mensual, al inicio del mes. Ujú. Si es trimestral, al inicio del trimestre. Vamos a hacer un ejemplo con los días. Profe. Julio. Por ejemplo, Sí. un caso te quiero preguntar. Yo hoy me voy a quitar un electrodoméstico y quedo con la firma que voy a pagar dentro de un mes. Bueno, eso va a ser vencida porque voy a pagar dentro de un mes. No importa si yo pago unos días antes o el día del vencimiento o unos días después. Así mismo. Es el trato que haces en el documento. Así es. Ese va a ser vencida porque vas a pagar en una fecha establecida dentro de un mes porque va a ser mensual. Así es, Julio. Profe, y ese también puede ser inmediata entonces, porque quedaron que iba a pagar en un mes, ¿verdad? ¿O no? Sí. O sea, el inmediato pues es cuando llegan a un acuerdo, voy a pagar dentro de un mes y ya está establecido. El diferido, lo que ocurre es cuando vos aplazás esa negociación, ¿verdad? Y después se vuelve a decidir otra vez. Y después, bueno, en realidad en el momento vos ya definís, ¿verdad? Pero vos aplazás eso para poder realizar. O sea, vos no te preocupás, digamos, por 2 meses o por 3 meses lo que va a pasar ahí. En cambio, el inmediato sí, depende del periodo. Bueno, ya pagas hoy o me pagas en un mes, o me pagas hoy o en un trimestre o en un cuatrimestre. Depende de cómo sea la negociación. Pero en inmediata vos ya sabes qué vas a hacer, ¿verdad? Por decir de alguna manera. Y en diferida, ese pago que va a iniciar, a ver, vamos a hacer un gráfico para que, a ver si les queda un poco mejor. Sí, hacemos. Profe, y para Sí. A ver. Vamos a suponer que tenemos... quería saber nomás si cada uno tiene una fórmula. Sí, cada uno tiene una fórmula.